Bueno, muchísimas gracias por participar. Tenía ya muchas ganas de veros, Adela y Jordi, porque bueno, habíamos planeado esta conversación hacía mucho tiempo y bueno, pena que no podamos estar viéndonos y charlando ahí en 3D, pero Así mientras es. tanto, así lo hacemos. Yo voy a presentar a mis dos invitados, que yo soy la moderadora de esta cuarta charla transatlántica de Casa de México en España, de Madrid. El título de la mesa de hoy es Basta de ficciones, la crónica en España y México, que de algún modo es la crónica en Latinoamérica y España, porque no nos vamos a ceñir a México. Bueno, entonces quiero presentar a los panelistas, que son Jorge Carrión. Yo a veces te llamo Jordi, tú dime, ¿qué prefieres? Me da igual, las Te dos da igual. también. Vale, pues yo te tengo como Jordi Carrión. Es por la parte, digamos, española, porque solemos hacer como una especie de dos equipos. Tenemos a Jordi Carrión, que es muchas cosas, es narrador, ensayista y cronista. Y aparte de tener, bueno, estar muy especializado en tema de librerías y del panorama del libro presente y futuro, porque de hecho publicó su ensayo Librerías, que fue finalista del anagrama de ensayo en 2013 y ha sido traducido a más de 10 idiomas. También Jordi Carrión es un experto en crónica y es editor de varias antologías en esta modalidad, en concreto una que me gusta mucho, que es Mejor que ficción, crónicas ejemplares, que está en la editorial Anagrama, recoge 21 crónicas latinoamericanas. Jorge Carrión escribe regularmente en New York Times en español. Y tenemos también por la parte mexicana a Adela McSweeney, que ha sido durante muchos años corresponsal en España de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Recibió en 2013 el premio a la mejor corresponsal extranjera por el Club Internacional de Prensa y como reportera ha cubierto, bueno, 1000 cosas que nos va a contar, entre ellas la precampaña y campaña electoral mexicana en el año 2000, siguiendo de cerca a los candidatos, tanto a Vicente Fox como a Francisco Labastida, y previamente ha trabajado en el estado de Yucatán como reportera y cronista, y en los últimos años sobre todo se ha centrado en el periodismo cultural y en el de cine. Muchísimas gracias, voy a poner una vista como más de galería, así os veo todos mejor. Y ya sabéis que digamos que la charla es vuestra, pero yo, como es un tema tan súper amplio, hay que acotarlo un poco, entonces tengo algunas ideas que son excusas para que habléis de lo que queráis. Pero para empezar, me gustaría saber si tenéis en mente alguna definición del género crónica o si realmente no os perturba esto de no, pero no estoy seguro si es igual que periodismo narrativo o si lo podríamos llamar reportaje e investigación. Yo pienso a veces que la crónica podría ser como el porno, que alguien dijo que el porno no se puede definir, no está muy claro, pero si lo ves sabes que es porno. Pues algo así, como si lo ves sabes que es crónica. Puede ser de algún modo es un documental verbal, textual también, o incluye géneros, incluye dentro entrevistas, aunque no es de por sí una entrevista, pero tiene a lo mejor unos fragmentos que son una entrevista, etcétera. Decidme un poco que si habéis pensado mucho en esto o si realmente cuando veis una crónica sabéis que lo es. Jordi, comienza, por favor. Sí, muy bien, pues gracias. Gracias, Mercedes, por la invitación y a Casa de México por la hospitalidad. Es un placer conocerte, Adela, aunque sea a través de esta manera virtual tan rara. Zoom. Sí, pero bueno, tan característica de nuestra época, ¿no? Habría que escribir, de hecho, la gran crónica en Zoom o de Zoom, o de algún modo representar esto que se ha convertido en la realidad del año 2020. Bueno, la pregunta sobre qué es la crónica, en efecto, es una pregunta muy difícil de responder. Ayer, precisamente, en la FIL se declaró desierto el premio de crónica que convoca Anagrama con la Universidad de Nuevo León de Monterrey, Sergio Rodríguez González, y ahí el jurado dijo que había un problema porque en realidad de los ejemplares presentados la mayoría no eran de crónica, es decir, no era de periodismo narrativo, no era de periodismo con ambición literaria,
que digamos es lo que entendemos por crónica a grandes rasgos. Lo cierto es que, aunque ha habido muchas definiciones brillantes, ocurrentes, como la famosa de Juan Villoro, es el ornitorrinco de la prosa, yo sigo pensando, como dije en el prólogo de esta antología que mencionabas, de Mercedes, mejor que ficción, que es un prólogo muy largo, que por cierto se puede leer gratuitamente en la web de Anagrama, está el PDF de todo el prólogo, por si alguien que nos escucha lo quiere leer. Ahí digo que más que un género es una pregunta, y también digo que su rasgo esencial es que es un género o no género crónico, en el sentido doble de la palabra crónico. Por un lado, vinculado con el tiempo, con cronos. Digamos que la crónica está muy anclada a su momento histórico, pero quiere perdurar y crear un puente entre el presente y el futuro. Y por otro lado, crónico en el sentido de intenso. Creo que es un género que tiene una particular intensidad por su vínculo, obviamente, con lo real. A mí me gusta no ficción, aunque sea por oposición. Me gusta sin ficción, que es la palabra que decidimos en la revista Lateral hace más de 20 años para llamar a la sección de crónica. La llamábamos sin ficción. Me gusta documental porque expande a otros ámbitos, y en general ahora que ya han pasado casi 10 años desde que hice Mejor que ficción, me interesa mucho el concepto de crónica expandida. La crónica que no es solo literatura o texto, que también incluye imagen o que va a otros lenguajes como el periodismo en cómic, como el podcast de no ficción, como los hilos de Twitter de carácter documental, etc. Bueno, para mí, como periodista de agencia de casi toda mi vida, 28 años en la agencia de noticias Notimex, que ahora parece que puede que no vuelva a existir más, lo cual realmente me duele, pero no solo me duele a mí, le duele a un montón de gente. Pues la crónica es la narración de un acontecimiento, tiene más que ver con el tiempo. Ha hablado Jordi del tiempo histórico, para mí es del tiempo del momento, de narrar un suceso. Y por supuesto, como periodista agenciera que he sido toda mi vida, o prácticamente toda, también tiene mucho que ver con que cómo narras un suceso de acuerdo a distintas modalidades. Si le das tu subjetividad, si le das adjetivos calificativos, demás, o si narras un suceso de manera sucinta y de manera lo más objetiva posible, lo que estás viendo en ese momento, ¿no? Yo creo que la crónica pues puede incluir muchos otros géneros. Yo recuerdo cuando era jovencita que, claro, todos teníamos nuestros manuales de géneros periodísticos. En México era famosísimo un manual de Vicente Leñero y Carlos Marín. Vicente Leñero ya no está con nosotros, Carlos Marín sí, pero que finalmente la crónica yo creo que incluye muchos de los géneros, muchos, pero lo que sí tiene consigo misma es que narras un hecho. Tienes que hacer que la gente que te lee, en mi caso, que casi siempre fue prensa impresa o escrita, esté llenándose de lo que tú estás viviendo en ese momento, ¿no? Me interesa que hayáis mencionado algo que es la subjetividad versus objetividad, porque creo, no sé si estáis de acuerdo, pero la objetividad plena es que ni siquiera una cámara fija en un lugar ya es... No, desde luego. Está con su ojo apuntando solo a una parte y está quitando las que no puede llegar a ver. Pero entonces se podría hablar de, bueno, siempre hay una dosis de subjetividad. O sea, lo que sí veo claro es que con la crónica, el material del que está hecho la crónica y que moldeamos como si fuéramos alfareros, digamos, es la realidad. Pero Sí. no siempre la realidad está ahí, ¿no? ¿Nos parece que a veces en la crónica la realidad hay que buscarla y saber encontrarla, saber mirarla?
Es decir, no es, la realidad engaña muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que de las palabras de Adela se desprende un concepto muy importante que es el de empatía, la empatía del cronista, del documentalista hacia la realidad, la historia, el personaje, ¿no? Sabemos que hay como dos grandes tipos de crónica, la crónica que es una historia y la crónica que es un perfil. En ambos casos hay que encontrar una empatía y yo creo que esa empatía tiene que ver también con una cierta sintonía. Es decir, tú en el personaje o en la historia ves una música, una frecuencia e intentas encontrar la mejor forma de representarla en el texto, ¿no? Encontrar la forma que mejor se adapte, se ajuste a ese material. A mí más que la objetividad, que no me interesa mucho porque, como tú comentabas, es imposible y quizá indeseable, me interesa mucho más el concepto de honestidad, ¿no? Lo que el periodista tiene que intentar ser es honesto y ver hasta qué punto esa historia precisa que él sea parte o ella sea parte, o al revés, que utilice la primera persona de un modo muy claro, ¿no? El periodismo siempre para mí es generoso, es decir, usa la primera persona para enunciar desde el lugar honesto y calibra hasta qué punto hay que usar más o menos primera persona según lo que el otro, el mundo, los personajes, la historia necesite de esa, digamos, implicación, ¿no? De modo que más que objetividad, repito, honestidad, mucha generosidad y sin duda la búsqueda de una cierta empatía, ¿no? Ayer Carlos Manuel Álvarez, el cronista cubano y escritor, que fue arrestado junto con el resto de personas que protestaban en Cuba, ¿no? En el movimiento San Isidro, publicó en El País una crónica muy larga sobre el encierro y ahí evidentemente pues hablaba de sí mismo, ¿no? De por qué fue, de por qué la policía lo usó como chivo expiatorio y tú creas tu lugar de enunciación y después enuncias. En algunos casos ese lugar se crea con una palabra, ¿no? O con una forma verbal, vi, y otros hay que hacer un párrafo, dos párrafos, un capítulo para que el lector entienda por qué es importante que te conozca y que sepa que desde tu mirada se está construyendo ese texto, ¿no? Desde luego, yo lo hablaba el otro día con Mercedes justamente. O sea, yo le decía que, bueno, que vuelvo a repetir como periodista de agencia y en tiempos en los que cuidé mucho no meter subjetividades, bueno, subjetividades, no, cuidé mucho no meter mi interpretación personal de los hechos, pero que siempre va a estar implícito mi filtro como ser humano. O sea, yo soy Adela McSweeney, tengo una manera de percibir y de ver el mundo, y el mundo que se me presenta yo lo plasmo en lo que escribo, en lo que pienso, en lo que siento con ese filtro. Pero siempre me gusta mucho, Jordi, que digas esto bajo la honestidad. Porque creo que es un principio del que, perdón, y espero no herir a muchos de los que nos están escuchando, se nos olvida. La honestidad. La honestidad es un principio básico. Tiene que ver con tu alma, con tu ser y con cómo ves al mundo, pero desde una perspectiva que no persigue otros objetivos más que, en nuestro caso, como periodistas, tú como escritor, a mí me encantaría estar como tú teniendo alguna novela ahí ya publicada y demás, nunca he sentido a las musas, pero bajo esa perspectiva de honestidad hacia quien nos va a leer. Y eso es, creo, bastante importante, ¿no? O sea, a través de la crónica podemos hacer llegar a una persona que no tiene ni idea. Esto es maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Porque luego yo me encuentro con gente que me dice, pero tú has vivido esto. Pues sí, yo estuve ahí. ¿Y tú crees que es una cosa normalita de tu vida, X? Y no.
Y no es una cosa normalita ni X, es una cosa que mucha gente quisiera vivir y que tú le puedes transmitir el cómo viviste este momento. Y esto es bastante, para mí, bastante, incluso diría la palabra, trascendente. ¿Sabéis que estoy pensando en lo que decís? Que al mencionar Jordi ahora a Carlos Manuel Álvarez y el tipo de crónica que ha escrito, pienso en la palabra riesgo, como que la crónica va implícita por ciertos temas que ha tocado a riesgo. Pienso entonces si hay temas que claramente no piden crónica y otros sí, o si uno puede sacar crónica de cualquier tema. Me acuerdo de Leila Guerriero, supercronista, que tiene, bueno, ella es editora, colabora con una revista mexicana, con Gato Pardo, y como editora de crónicas, y yo una vez participé y escribí una crónica ahí, y le dije, bueno, te podría ofrecer temas. Entonces estuve viendo qué temas había, y eran muchos temas, incluían, pues no sé, visitas a lugares arriesgados, etcétera. Le dije, yo igual no te podría ofrecer eso, a lo mejor te podría ofrecer una visita, por ejemplo, a la Real Fábrica de Tapices en España, que es como un sitio ya como ancestral, que todavía quedan Real Fábrica de vidrio de la granja y de tapices. Sí, 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 sí. ¿Queda eso? ¿Es real? Pues Estaban alguien todos tiene que ellos. contar cómo trabajan. Y digo, quizá no haya un gran conflicto, pero a ella le interesó porque dice, sí, es que normalmente los temas no son esos, pero de repente se puede hacer una crónica o de un restaurante de lujo y sus entresijos. ¿Creéis eso o os parece que no, que hay temas de crónica, temas, ambientes, atmósferas y otros que no la pueden pedir? No sé. ¿Qué? Bueno, yo creo que evidentemente el riesgo está en cualquier texto que se precie, ¿no? Tanto informativo como literario. Y el riesgo tiene que ser no solo político, Sí. la crónica es un género muy político, sino intelectual, ¿no? Y yo en efecto echo de menos crónicas de la felicidad, crónicas de la alegría, crónicas de la cultura, y predomina la crónica de riesgo, de guerra, de pobreza, de conflicto social, de crisis política, etcétera. No está mal, pero me parece que también habría que intentar aportar otros tipos de crónica. Yo he escrito muchas crónicas sobre ciudades literarias, publiqué en la revista española Mujer Hoy varias crónicas sobre, por ejemplo, la Nápoles de Elena Ferrante o el Londres de Virginia Woolf. Estuve en Canarias siguiendo los pasos de la escritora china San Mao, y me parece que ese tipo de periodismo cultural también tiene interés y tiene valor, y está eclipsado por un tipo de estética, de código y de tema que vinculamos mucho con el fotoperiodismo, ¿no? Con el wall press photo, donde siempre lo dramático y en blanco y negro tiene más prestigio y más recorrido que lo que es en color, y de pronto pues denota otro tipo de emociones, de sentimientos y de temas, ¿no? De modo que yo creo que habría que ampliar la crónica y el riesgo, que sea un riesgo de carácter estético, de carácter estilístico, de carácter conceptual, intelectual, porque siempre, si hay literatura o hay buen periodismo, hay algún tipo de conflicto, pero no hace falta que te juegues la vida para conseguir un buen tema, ¿no? No, yo coincido con Jordi y lo ampliaría de esta manera. Yo creo que está clarísimo que el periodismo como lo concebíamos hace 20, 25, 30 años ya no es. Que la gente demanda muchos otros contenidos y que la gente quiere enterarse de otro tipo de cosas. Y que voy a hablar de un tema que ahorita parece tabú porque estamos encerraditos por la pandemia, pero el turismo, pero que si el turismo ahora ofrece, en lugar de sol y playa, turismo religioso, turismo gastronómico, turismo sanitario, turismo cultural, de todo tipo, pues lo mismo para el periodismo. Hoy la gente está demandando historias muy diversas de todo tipo, historias que tienen que ver con cómo vive un pueblo
algo latino, por decir, en Honduras. ¿Qué se come en Honduras? ¿Cómo puedo darme el mejor masaje en China? ¿Cómo puedo yo degustar el mejor taco en México? ¿Dónde puedo encontrar las mejores tabernitas de toda la vida? En Madrid, en Córdoba, en cualquier sitio de España. Entonces, cualquier tema de la vida puede ser crónica. Cualquier tema de la vida. Eso podría yo decir que es lo bonito de la crónica. Hasta el amor. ¿Cómo encuentras un amor? ¿O cómo encuentras, no sé, un momento esotérico en tu vida? Cualquier tema puede ser una crónica. Yo me Y pregunto... entonces creo que ahora, yo hice mucho tiempo crónica política, pero claro, ahora veo que el tema se expande por todos lados y la crónica puede usarse para muchísimas cosas. Me pregunto, cuando hacías seguimientos de campaña y demás, si en el fondo hay algo como que ya hay un patrón medio marcado de qué es lo que se está esperando, qué es lo que va a esperar el lector y lo que da titular, o si de repente te podías ir más libremente por algún derrotero más íntimo de... Pues, para mí lo voy a decir con mucha honestidad, Notimex es la agencia, bueno, era, tengo que decir era y lo siento, pero era la agencia de noticias del Estado mexicano y siempre se puede suponer o esperar que cuando trabajas en una agencia oficial tienes marcajes en ciertos rubros, no tienes cierta libertad. Siempre te puedes salir de allí, siempre encuentras las mañas para salirte de allí, hay que decirlo. Y yo, sinceramente, nunca me sentí... hubo momentos muy especiales y que tampoco tengo ningún problema en narrar, pero momentos muy estrictos en los que de verdad sentí que no tenía la libertad que yo quisiera. Pero casi siempre la tuve. Y para mí cubrir campaña fue un acercamiento con una realidad muy, muy interesante, porque además, como ya tú lo has relatado al principio, yo cubrí primero, cubrí varias campañas en México, pero por decir la más importante fue esta, la del 2000, la que significó el cambio al fin, y digo al fin, no porque yo sea de ningún partido, digo al fin porque después de 40 y tantos años de dictadura priista, llegamos a otro estatus. Y ahora cualquier mexicano puede pensar que cualquier partido puede ganar. Y eso para mí es una ganancia democrática para mi país. Fuera de eso es decirte que pues estuve primero en la pre-campaña del señor Fox, que ni imaginaba ganar. Y lo tengo que decir así, porque cuando tú sigues a un candidato, lo ves todos los días, lo ves que desayuna, que come, que cena, cómo se acerca con su auditorio, cómo vibra con la gente que le va a hacer la palestra y demás, pues tú vas sintiendo cosas. Y el señor Fox no sabía que iba a ganar. Eso fue al principio, finales del 99, incluso te diría principios del 99, principios del 2000. Poco a poco fue agarrando, se la fue creyendo, como diríamos nosotros, se la fue creyendo. Y entonces hubo momentos estelares que aquí sí no le quiero robar tiempo a Jordi por piedad jamás. Tranquila. Pero sí quiero decir que por hablar del papel que puede ejercer los periodistas que acompañan a un candidato, la prensa, porque hubo momentos muy particulares de la campaña que creo que marcaron un derrotero importante para que él ganara, que de alguna manera se generó desde la prensa, ¿sabes? O sea, hubo un momento, nos comunicábamos todos, Jordi, tú lo has de saber, porque pues finalmente
en una campaña tienes a tus amigos que están con la campaña del contrincante, tienes, en este caso eran 3, La Bastida, Cuauhtémoc Cárdenas y Fox. Y claro, como yo había antes trabajado en la agencia con muchos colegas y demás, y en otras fuentes, pues conocía quién cubría La Bastida, quién cubría a Cuauhtémoc Cárdenas y yo que estaba con la campaña de Fox. Y nos comunicábamos, no existía lo que existe ahora. Fíjate que a veces pienso que cómo le hacíamos. Me interesaría como volver a recordar esos tiempos, pero in situ, como para saber, pero si no había Facebook, si no había Twitter, o sea, ¿cómo ejercíamos esa comunicación tan directa? Y nos comunicábamos todo, o sea, al final de una jornada de campaña, los colegas de la Fuente de la Bastida nos contaban cosas a los de la Fuente de Fox y los colegas de la Fuente de Cárdenas nos contaban cosas de lo que pasaba ahí. Y me acuerdo un día en que le dijimos a Fox algo así como, bueno, en la campaña de la Bastida se está diciendo que usted, y alguna cosa negativa, ¿sabes? Y fue al día siguiente que este señor decidió salir con 2 dedos, así mentando la madre, al contrincante. Y eso fue portada de todos los periódicos nacionales, de la revista Proceso, de todo. Y eso le dio un montón de puntos. Lo que estás comentando de la tecnología es muy interesante, porque justo yo en ese año 2000 hice un viaje desde San Francisco hasta Honduras por tierra y escribí una crónica diaria para el diario catalán Avui y cada día enviaba una crónica muy larga, 8.000 caracteres, de una parte del viaje, una historia vinculada pues con California, con Baja California, con Chiapas, con Guatemala, etc. Y en todo el viaje pude enviar emails todo el día, todos los días, era el año 2000, menos un día en Utila, Honduras, en que no lo conseguí. No conseguí enviar. Entonces había dejado 3 crónicas comodín de literatura y se publicaron. Pero es decir, en el 2000 ya podíamos contar con el email, de modo que la revolución ha sido mucho más reciente, hace unos 10 años, con las redes sociales y con WhatsApp y con otro tipo, el teléfono inteligente, etcétera, que sin duda han cambiado el oficio del cronista, ¿no? Porque ahora puedes grabar y hacer fotos y vídeos con tu teléfono móvil, ¿no? De modo que el cuaderno del cronista ha mutado en parte hacia el teléfono móvil. Eso es interesante en términos de oficio. Bueno, pero es que hay una cosa que les quiero contar. Fíjate que ahora me la acabas de recordar. Yo no la recordaba. Bueno, hace muchísimos años, en el 92, 93, fíjate lo que te digo, fue cuando yo empecé a hacer trabajos para Notimex en Yucatán, en Mérida, que no es mi tierra natal, pero es mi tierra, yo me siento yucateca. Yo nací en Ciudad de México, pero me siento yucateca. Bueno, la primera gran encomienda que me dio Notimex en ese entonces, que también toca a España, y esto es bien bonito, fue una visita de la reina Sofía a Chichén Itzá. Y entonces lo que me dijo, no habían celulares en el 93. No había, ni teníamos computadorcitas ni nada. Tú te ibas a la buena del Señor por ahí, en autobús, como la vida te diera el camino. Y me acuerdo que el que era mi jefe me dijo, bueno, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú cuando llegue la reina y se baje del avión y salga de la escalera, nos tienes que contar qué ropa tiene, cómo bajó, si está contenta, si está triste, si tocó la tierra, si besó el suelo. Todo este tipo de detalles que a veces nos pueden parecer tontos, pero luego no lo son a la hora de informar. Y yo no sabía qué hacer, porque claro, yo estaba en Chichén Itzá, y aunque en ese entonces la zona arqueológica tenía sus teléfonos públicos y esas cosas, no me iba a dar tiempo de meter mi tarjetita para llamar a la agencia y reportar y demás. Bueno, pues me camelé, lo voy a decir ante el público que hoy no se escucha. Yo era muy joven y muy atrevida.
me camelé a uno de los chicos que bajaba, que iba ahí y que sí que tenían, en ese entonces ya existían los teléfonos estos satelitales, y le supliqué que por favor me dejara hacer una llamada de 1.5 minutos, de 1 minuto, pero solo eso, solo necesitaba eso. Y lo hice, y lo hice. Y fue un gran momento, la verdad, porque era yo tan joven y no me daba cuenta de que en ese momento yo, detalles tan estos, tan, no sé cómo llamarles, que la gente luego aprecia, pero que tú de inicio no los ves tan importantes, eran importantes. Entonces, sí, la verdad es que ahora hay que decirlo, Jordi, y espero que me des tu opinión porque me interesa mucho. Yo creo que ahora hay muchos medios tecnológicos y hay un montón de cosas que nos podrían decir, la crónica puede ser mejor, pero también creo que se han perdido con estos medios tecnológicos detalles que antes teníamos por no tenerlos. Bueno, es muy interesante. Bueno, no sé si Mercedes quiere Sí, intervenir. no, Y uno una respuesta con la otra. solo una cosita, y es que me olvidé al principio de decir que el público va a preguntar cosas. De hecho, ya hay alguna pregunta, pero la vamos a dejar para un poquito después, pero que, bueno, se lo digo a quienes estén del otro lado que pueden escribir sus preguntas. Y estoy pensando simplemente, es al hilo de esto, en cómo habéis dicho que realmente el periodismo ha cambiado, la crónica ha cambiado y la tecnología es, en gran medida, ha generado un poco un cambio de mirada y por lo tanto de escritura. Es decir, yo pienso que si tú, Adela, en ese momento hubieras tenido un telefonito con cámara para le haces la foto a la reina de la ropa y como que te olvidas y ya hablarás de eso, pero había que desarrollar la memoria más como, ¿no? Y Sí, por apuntes, o sea, supuesto. como de una premura y una tensión que eso la mente te hace que te funcione distinto y por lo tanto tu escritura va a ser distinta. Y me acuerdo solo de una anécdota de estas cosas de visitas reales, cuando los reyes de España fueron a China, que no había intérpretes de chino-español, o sea, una persona. Y eso ya fue una noticia, una pequeña noticia dentro de la crónica, típica crónica simpática, ¿no? De los reyes han visto un oso panda y han comido, no han comido bambú, pero bueno. El oso panda se ha comido bambú. Y tenemos una traductora de chino-español, como que eso formaba parte del anecdotario de la crónica y los datos como entrañables. Ahora ni se mencionaría que alguien traducía del chino al español, es como, bueno, hay más de uno. Nada, seguid. Bueno, Empieza, no, tiene que ver Jordi. con la globalización, ¿no? Tiene que ver con la globalización y sus cambios tecnológicos y culturales, ¿no? En efecto, tienes toda la razón en lo que refiere a la memoria y a la mirada, ¿no? Porque en una época en que no podías apoyarte en vídeos, en audios de móvil o en fotos, tenías que recordar mejor, sobre todo en memoria visual, pero a la vez acordémonos de Truman Capote, que decía que tenía memoria fotográfica, lo cual nunca se pudo comprobar, y entonces no grababa nada, se iba al hotel y transcribía de memoria lo que había escuchado, lo cual evidentemente pues no siempre era totalmente fidedigno, ¿no? Eso quiere decir con eso que estamos en una época en que el fact-checking, el contraste de la información, la revisión de las fuentes es mucho más posible que antes. Y eso es una paradoja, porque a la vez estamos en la época de las fake news y de los bulos constantes, ¿no? Y hay como un choque en el cual el periodista tiene que encontrar su lugar problemático y difícil. Por eso, para mí, el gran proyecto de, no crónica, pero sí de documental de nuestra época, el más moderno, el más innovador, es el de Forensic Architecture. Forensic Architecture es un grupo de investigación de la Universidad de Londres compuesto por periodistas, científicos, diseñadores gráficos, documentalistas, arquitectos, forenses, etc. Y lo que hacen es, cuando hay una masacre o hay un bombardeo o hay un atentado terrorista, y si los contratan, por ejemplo, la ONU o
la autoridad palestina o un gobierno o una ONG, va un equipo y hacen un análisis forense de lo que ha pasado. Y, por ejemplo, si ha sido un bombardeo en Palestina, no solo van a las casas bombardeadas y hacen fotos y construyen después representaciones en 3 dimensiones de las ruinas, etcétera, para ver qué pudo pasar, sino que además hacen un barrido en YouTube y cogen todos los vídeos que los chicos palestinos han grabado ese día para reconstruir el bombardeo en toda su secuencia cronológica y poder dictaminar qué ha ocurrido. En México, hace poco publicaron un trabajo sobre Ayotzinapa, en el cual no solo había planos de todos los movimientos de los camiones militares, estudiantes, etcétera, sino que había todos los mensajes de móvil y vídeos que pudieron encontrar geolocalizados y en una secuencia temporal para entender qué había pasado, ¿no? Para mí ese es el modelo de lo que ahora se puede hacer con la tecnología, y justamente lo que hablaba Mercedes y lo que mencionabas tú, Adela, de cómo la tecnología, la honestidad y nuestra época se combinan. Yo creo que el viejo periodismo es más útil que nunca, pero Sin tiene duda. que aprender a encontrar en las nuevas herramientas tecnológicas y conceptuales, bueno, pues un nuevo camino, ¿no? Y actualizarse, yo creo. No, sin duda. Y tú has empleado hoy, ahora mismo, en esta locución que has hecho en los últimos minutos, lo que el periodista ha encontrado. El viejo periodismo, por favor, le llamamos viejo. Y sí, me gusta que le llames viejo, pero me gusta que le llames viejo porque para mí es el periodismo. O sea, hay un montón de personas que creen que, perdón por ustedes si lo creen, de verdad que pido perdón a cualquier gente que me esté oyendo por decir esto, pero que por sacar un teléfono y grabar cualquier hecho y filtrarlo de cualquier manera, eso es hacer periodismo. No. Nos hemos formado, hemos estudiado. Es cierto que yo he conocido a lo largo de mi vida gente que sin haber estudiado ya lo lleva en la sangre y lo hace de la manera más profesional que nunca. Esto lo digo por no querer decir que solo es periodista que pasa por una escuela, no. Pero que hay algo dentro de uno que le hace ser periodista. Mira, voy a relatar dentro de esto que hablábamos antes, y no me voy a tardar mucho, de la campaña de Fox. Cuando estábamos en la campaña de Fox había un periodista, voy a decir su nombre, Francisco Ortiz Pinchetti, de la revista Proceso, pues que nos volvimos muy colegas y esto, pero que los dos estábamos viendo lo mismo, porque estábamos paraditos en el mismo lugar, oyendo el mismo discurso y escuchando todo lo que ocurría a nuestro alrededor. No sacaba ni una grabadora, ni sacaba una libreta. Nada, así, en blanco, desnudito. Y luego yo leí el lunes su crónica y yo decía, pero por favor, si yo estuve ahí, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué yo no me di cuenta? ¿Sabes? Yo escribía, claro, otra crónica que a mi medio también le parecía muy interesante. No voy a decir por eso que yo me quedara en blanco, pero que hay gente que lo lleva en la sangre y que no necesita de recursos para recopilar y para incorporar a su ser una narración. Pero es cierto lo que dice Jordi, o sea, el viejo periodismo está presente y las nuevas tecnologías, esto que me estás hablando, Jordi, lo de Ayotzinapa es bastante interesante. Claro, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado, yo creo ahora, bueno, no, yo creo ahora lo sabemos todos, es la inmediatez. Es la inmediatez. Ahora todo el mundo quiere enterarse al instante de todo, aunque ese instante no tenga el contenido real de lo que nos queremos enterar. Y entonces dejamos pasar un montón de cosas y entonces nos creemos que se ha muerto. Yo recuerdo, esta no es una historia falsa, ni es un fake news. Cuando se murió
estábamos esperando y esperando, no es que lo deseáramos, pero que sabíamos que iba a ocurrir, que se iba a morir Juan Pablo II, pues teníamos corresponsales en Roma, obviamente. Y entonces yo me acuerdo que un día una agencia de esas que se consideran como lo más nice del mundo, dijo que se había muerto. Y no voy a decir el nombre. Y el que en ese entonces era mi jefe, que luego yo ocupé ese lugar, pero el que en ese entonces era mi jefe, le dijo al corresponsal de Roma, no lo vamos a dar, cerciórate. Y Juan Pablo II no se había muerto. Entonces, digo, es muy bonito ser inmediatos, es muy bonito tener en el momento exacto la noticia, es muy bonito que te plantes en un lugar donde está pasando algo gordo y saques tu celular y lo grabes y te quedes disque con lo que está pasando, pero hay más interpretaciones de todo. Por eso me gusta mucho lo que dice Jordi ¿cómo dijiste que se llama la página? Architecture. Forensic Architecture. Claro, porque Ayotzinapa, por ejemplo, es un tema muy gordo. Se puede ir con 100.000 relatos. 100.000, no. Creo que en lo que estáis diciendo aquí hay una cosa que me parece bastante contemporánea relacionada con la tecnología, y es que, bueno, la polifonía, digamos que es algo esencial de la crónica, ¿no? Como la idea de dar voz a distintas voces que de alguna manera te ofrecen una visión auditiva y visual de la situación, pero ahora mismo tenemos un poco, como diría a lo mejor Derrida, mal de archivo, en el sentido que tenemos mucha posibilidad de acudir a archivos de todo tipo, archivos de grabaciones, de todo tipo, caseras, no caseras. Entonces, está esa opción que muchas veces pasa en la vida cotidiana, cuando la gente está reunida y dice, este actor se murió, pero estuvo casado con tal, te lo miro en el teléfono. Entonces, se ha perdido un poco esa idea de que era difícil encontrar información, ahora es muy fácil. Y al hilo de esto, quería hablar de algo que Jordi menciona en su prólogo de la antología de crónicas, y es el tema de la reescritura. Él pone un ejemplo de hablar de Venecia, ¿no? Cuando uno va, es más, en este caso como más crónica de viajes, pero como que uno va a un, quizá no a un hecho que está sucediendo en ese momento, pero sí a un lugar como cronista, teniendo en mente otras crónicas, quién ha hablado ya de eso y cómo, para como digamos introducirlo en su propia crónica, o por lo menos saber que está ahí. No sé si... Sí, a mí me parece que la palabra epígono, que tiene muy mala fama, en realidad es una palabra hermosa, ¿no? Porque epígono significa seguir los pasos de otro. Y lo que hacemos los cronistas en general, y los cronistas de viaje en particular, es seguir los pasos de otro. Yo en mis libros siempre he seguido huellas. En mi crónica Australia, un viaje, fui a buscar los rastros de, por un lado, unos monjes españoles que en el siglo XIX fueron a Australia y fundaron un monasterio y una misión. Y por otro lado, mi familia, mi tío abuelo fue a Australia y fui a entrevistar a mi familia y a seguir los pasos de mi familia cortando caña de azúcar por toda Australia, ¿no? No sé, en mi último libro de crónicas, contra Amazon, voy a Capri y a Nápoles a seguir los pasos de Leopardi, de Curcio Malaparte o de Pablo Neruda. Estoy en Ginebra o en Mallorca buscando rastros de Borges. Voy a Buenos Aires a hablar con Alberto Mangel sobre Borges, porque fue director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y tengo la oportunidad de estar con Mangel en el despacho donde Borges fue el director. De modo que yo creo que todavía se puede encontrar ecos y puedes entender mejor la literatura o el arte buscando en los lugares que inspiraron o en los cuales esas personas vivieron. Y del mismo modo, cuando tú lees sobre Venecia o París o Tokio antes de viajar a Venecia, París o Tokio, te das cuenta de que perteneces a una tradición, de que no vas a decir nada radicalmente nuevo, y justamente solo si estás bien informado vas a poder decir
poco de novedad, ¿no? Vas a poder aportar algo a una tradición de cronistas, de viajeros que han ido a esos lugares. Para mí es fundamental conocer la tradición. En la antigüedad greco-latina ya se decía que no se podía decir nada nuevo, que estaba todo escrito, de modo que no es nada nueva esa conciencia de agotamiento y de intertexto y de palimpsesto, pero yo creo que hay que insistir, ¿no? Y la crónica de algún modo es insistencia, es conciencia de venir de una tradición de viajeros o de periodistas o de observadores o de evangelistas, ¿no? Porque finalmente los evangelistas fueron cronistas de la vida de alguien que no conocieron muy bien y que medios se inventaron, pero también intentaron documentar. Y yo creo que esa tradición es noble, es interesante y con una visión crítica se puede como reactualizar si tú eres consciente de que de ahí provienes, de que eres su epígono, de algún modo. Uh-huh. Me gusta mucho eso. Sí, la palabra epígono, que yo la uso muy poco, está como, hay que sacarle brillo. Sí, coincido. Bueno, mira, alguien del público nos pregunta desde Ciudad de México, Irving Cervantes, que de repente se siente con ganas de escribir y la crónica le parece como una plataforma desde la que escribir, pero tiene temor como con la idea de usar el yo de manera irresponsable. Cuando escribís vosotros crónica, ¿cómo ajustáis vuestros yoes? ¿Sabéis? A veces os sentís como me he pasado. ¿Cómo hacéis? ¿Hacéis un zoom con el yo? Quizá sería un poco una manera de decirlo. En mi caso no. Yo creo que lo uso casi nada. Hay una manera de escribir de manera que cuando escribes eres tú, pero no tienes que poner que eres tú. Observo, narro, digo lo que está pasando, digo lo que estoy escuchando, digo cómo siento lo que está en mi entorno, cómo huele, cómo se vive, pero no digo que soy yo, aunque sea yo. Pero el yo no sé, es que no se puede quitar, es que realmente es así, ¿no? Bueno, soy yo desde luego, pero no sé, dile a, se llama Irving? Irving Cervantes. Irving, que no tengas miedo. Tú pon yo cuantas veces quieras y luego a la hora de repasar el texto lo quitas de manera que quede equilibrado. Porque no vas a poder dejar de ser tú, pero tampoco puedes decir yo cada vez. Entonces, es una manera de ir como hilvanando de manera que seas tú, pero que no seas egocéntrico, por decirlo de una manera psicológica, ¿no? No sé qué opinas, Jordi. Me ha gustado mucho ese consejo, ¿no? De que finalmente lo que hay que hacer para escribir es escribir y no ir con miedos ni con precauciones, sino escribir. Y después, en efecto, en la edición puedes poner o quitar yo a tu conveniencia. A mí el consejo también que me parece bueno para alguien que quiere escribir, ojalá te sirva, es el de escribir desde el yo, pero no sobre el yo. La crónica siempre es sobre el mundo, siempre es sobre los otros, y esto lo dice muy bien un libro que te recomiendo, La Crónica de Martín Caparrós, que es una antología de textos suyos con 250 páginas de consejos sobre cómo escribir, y él dice esto que me parece que es un consejo realmente muy bueno, ¿no? Escribir desde el yo, pero no sobre el yo, porque además, como dice Adela, el yo está en cada frase, en cada palabra, en cada opción estilística o técnica que vayas a tomar. De modo que eso, tírate a la piscina, escribe como te salga y después mira, yo, ¿no? Si te interesa. Sí, dime. No, que hay una cosa, porque como ahora yo hago mucha cobertura de cine, es un tema que me surge mucho en la cabeza. Si una película que ha coproducido Francia, Honduras y Dinamarca la hace un director mexicano, ¿la película es mexicana o no? Bueno, es un gran tema. Porque ahí vamos a ir al yo. ¿Sabes? O sea, ¿qué se filtra en una historia que dirige
un mexicano, un español, un argentino, aunque la producción sea de otros lados. Se filtra quién eres tú, creo yo. Que llevas, y en tu filtro como vida. mexicano va cómo dirigir. ¿Qué quieres decir en esa película? Aunque la producción sea de otros lados. Sí, Entonces, es algo similar. Me gusta mucho lo que acabas de decir. O sea, se trata de escribir lo que tú sientes, pero no dejar por encima el yo. Yo me acordaba el otro día en un Zoom con Leila Guerriero, ella me recordaba que hace muchos años, cuando escribió Los suicidas del fin del mundo, me mandó un email y me dijo bueno, que no quería usar el yo en el libro. Y yo no recordaba que le aconsejé que lo hiciera, porque me parecía una historia muy personal y que un libro largo no se sostiene con fórmulas más impersonales, ¿no? Y ella me recordaba que fui yo quien la impulsé, pero ella, como era su primer libro, todavía no estaba acostumbrada a ese uso del yo, porque venía del periodismo de redacción y venía del periodismo más técnico, digamos, ¿no? Más informativo. Pero desde entonces Leila siempre ha utilizado el yo y lo hace con mucha elegancia, con mucho tino y con la dosis perfecta, ¿no? Para canalizar la historia que quieres escribir. Pero no obstante hay cronistas como Gabriela Wiener, como tantos otros, que han hecho de su cuerpo, de su experiencia personal, sentimental, sexual, que siempre es política, han hecho su materia. De modo que evidentemente en un texto de Gabriela Wiener tiene que haber mucho más yo que en un texto de Martín Caparrós. Cada poética, ¿no?, te llama a una cierta dosis y presencia de la primera persona. Quería que habláramos también de yo creo que es un poco un subgénero de la crónica, que es el tema del perfil, que está muy emparentado con la idea de creación de personajes. Porque, claro, cuando uno crea un personaje, inventa, digamos, o sea, se centra en ciertos rasgos y otros no los destaca. Al final, bueno, toda escritura o toda subjetividad limita, o sea, porque hay que elegir, ¿no? Y como todo no se puede, pues se eligen rasgos, se eligen que fijar la atención. Entonces, de algún modo, la idea del resumen, el peligro es que puede estereotipar, pero bueno, uno está ahí para controlar eso. Y por ejemplo, Adela tiene experiencia bastante, me contabas que en Yucatán habías estado como, digamos, siguiendo a un... O sea, como que... Bueno, sí, antes de seguir al señor Vicente Fox, al que seguí mucho tiempo, sí. Fíjate que esta es una cosa súper interesante porque yo seguía un personaje de la política yucateca que no sé si los que nos están escuchando sepan y viendo que hay personajes que han sido como caciques en México, que han tenido mucha preponderancia política. Y yo seguía a uno de estos personajes, llegué a ser su amiga, y eso te condiciona un montón, ¿eh? Era un señor que se llamó, ya no vive, hace algunos años, Víctor Cervera Pacheco. Fue ministro, para que me entiendan, en España, porque en México le llamamos secretario, pero en España se llaman ministros, de una cartera que se llama Secretaría de la Reforma Agraria, ministro de la Reforma Agraria. El tipo se dedicaba un poco como a regular los espacios ejidales y darle su lugar a los campesinos y estas cosas. Pero fue un tipo que contra nuestra Constitución, Mercedes, Jordi, es que México es muy México. Contra nuestra Constitución, este señor llegó a ser gobernador 2 veces. Wow. Y era un tipo muy particular, muy particular. Y la verdad es que voy a narrar ahora, creo que de esto casi nunca hablo, pero lo voy a narrar muy rápido. Muchos años antes yo estaba trabajando como corresponsal de un periódico que se llamaba El Nacional en Ciudad de México, y un señor que seguro que ya no existe, que se llamó Hugo Garavito, peruano, me pidió que hiciera unos artículos
porque este señor del que les cuento, Víctor Cervera, logró, o sea, en el marco de su gestión se lograron hacer cambios en la gestión de Carlos Salinas de Gortari sobre la ley religiosa de México. La ley esta religiosa que permitía el acercamiento de la política con la religión. Y en algún momento yo hice un artículo muy inocuo, es que yo era muy niña, aunque tuviera 20 y pico, y no me enteraba de lo que escribía o de hasta dónde podía afectar las cosas que escribía, más bien. Y lo escribí y este señor me llamó, pero no me llamó él mismo, me llamó a través de un tercero. Y a mí me dio tanto miedo, porque tengo que decir eso, o sea, no fue por valiente, aunque pareciera, fue por miedo, que yo dije que no quería verlo, que no tenía nada que ver, que no tenía nada que hablar con él, que yo ya había escrito mi artículo y que ya está, y que ya está, y que ya está. Yo como muy machota, ¿no? Pero no, yo me estaba realmente muriendo de miedo. Claro. Y pasó el tiempo, fíjate cómo son las cosas, pasó el tiempo y este señor volvió a ser candidato y el que era mi jefe en ese entonces me manda a entrevistarlo y llego a su casa, porque era en su casa. Llego a la puerta de su casa, a la reja de su casa, en Mérida, Yucatán, en la colonia Itzimná, para ser más exactos, y entonces me recibe el chico que cuida la puerta, desde luego. Y entonces digo, bueno, soy Adela McSweeney de Notimex, es que quiero entrevistar a don Víctor Cervera Pacheco, yo así con toda mi elegancia y demás. Me hacen esperar 2 horas, y luego al final me dicen, pasa. Y cuando paso, me dice, oye, Adela, tú eres Adela, ¿no? Sí. Tú eres la que escribiste hace 2 años este artículo, ¿no? Ay, dije yo, pero te lo prometo, se los prometo, que fue, mi respuesta fue espontánea. O sea, yo dije, es que no me acordaba. Y él me dijo, que te quede claro, pero claro, que a mí no se me olvida nada. Y yo me acuerdo que le dije, pero es que tú, y le hablé de tú querías que yo fuera a verte a Ciudad de México, pero aquí tienes una casa, me hubieras podido citar aquí para aclarar cualquier cosa. No tenías que llevarme a tu territorio. Y a partir de ahí se hizo una complicidad muy, muy bonita. En México decimos muy padre. Y la verdad es que siempre me respetó mucho como periodista, tengo que decirlo. Tampoco me presté yo a cochupos, a que me diera el sobre con dinero, ni nada de eso. Me daba información. Bueno, es que hubo un día ya magistral, se acuerdan todos, claro, con el levantamiento zapatista. El Marcos estaba levantado y el EZLN, y yo necesitaba tener una reacción de él. O sea, a mí mi agencia me pedía que el gobernador Víctor Cervera Pacheco me diera una reacción a cierta cosa que había dicho Marcos. Y entonces llamo y pido una entrevista con el gobernador y él me contesta la llamada y me dice, escribe lo que quieras. Y le digo, ¿cómo lo que quiera? No me vas a, no digo la palabra porque estamos no me vas a joder, ¿verdad? Le digo, no te voy a joder, pero pues escribe lo que quieras, ya sabes lo que tu agencia quiere que yo conteste, pues eso contesta. Y ahí es donde yo me di cuenta, también hay que decirlo, que tenía que moverme del lugar. Y es cuando me fui a Ciudad de México. Porque cuando tú ya llegas a ese nivel de confianza con la autoridad más grande de la ciudad o del estado en el que estás, pues no, eso ya no es hacer periodismo, que yo pueda escribir lo que diga este señor bajo mi venia, pues no. Pero sí fue una época muy importante de mi vida y también fue una cosa muy, muy genial de decir cómo lo que tú dices, Mercedes, los perfiles. O sea, hay gente, hombre, Jordi tendrá un montón,
A lo mejor yo no tengo tantos, pero sí, hay gente que forman parte de tu vida como periodista y que pueden llegar a ser toda una literatura. Vicente Fox es una, sin duda alguna. Víctor Cervera Pacheco es otra, sin duda alguna. Hay gente que me ha llamado para escribir libros a partir de lo que yo viví con Víctor Cervera Pacheco, pero respeto mucho la parte que tuvimos de amistad, ¿sabes? Hasta este momento no me ha interesado ampliar el tema. De Fox se sabe mucho y lo que yo pueda decir es solo una anécdota seguramente, ¿no? Pero también tuve la ocasión de tenerlo muy cerca, ¿sí? Quizá entonces, a lo mejor la lejanía, en el sentido de casi ser un cronista ajeno a lo que ocurre, podría ayudarnos bueno, a escribir como con cierta mayor libertad. No sé si yo pienso en tus No sé. viajes por lugares muy lejanos donde no conocías tanto, pienso Australia, como los códigos, el día a día, al final puede ser hasta una ventaja, ¿no? Para mirar Sí. mejor o mejor. Totalmente. Y si el personaje sobre el que haces el perfil está muerto, todavía mejor. Sí, ¿no? La distancia absoluta, claro. Evidentemente hay dos tipos de perfiles. Bueno, hay muchos tipos, ¿no? Pero digamos hay dos básicos. Uno sería el del vivo, que te obliga pues, a entrevistarlo. Si no lo entrevistas, no puedes hacer un perfil, a no ser que tengas como, digamos, Gaitales el modo de darle la vuelta, pero si no, pues hay que entrevistarlo y hay que entrevistar a personas que lo conocen, etcétera. Pero en cambio, si vas a hacer un perfil sobre Hernando Colón, ¿no? Uno de los mejores libros que se publicaron el año pasado fue el de Edward Wilson Lee, que escribió la biografía de Hernando Colón, el hijo de Colón, que renunció a la herencia del padre y le dio todos los títulos y privilegios a su hermano mayor a cambio del dinero que le permitía crear la que puede ser considerada la primera biblioteca moderna, que la creó en Sevilla en el siglo XVI de un modo alucinante, ya con clasificación, con hemeroteca, bueno, una cosa maravillosa. Bueno, claro, un perfil de Hernando Colón es otra historia, ¿no? A mí me interesa mucho justamente escribir sobre personas importantes muertas, ¿no? Antes he hablado de Borges o de Malaparte. Acabo de escribir un perfil para Gato Pardo sobre Franco Maria Ricci, el editor italiano que acaba de fallecer. Y mi gran maestro para esto, obviamente, como para tantos otros, es Stefan Zweig, ¿no? Stefan Zweig, que proviene de una generación de biógrafos para los cuales todavía no había que citar fuentes y que convierte sus biografías en auténticas novelas que se leen de un tirón, ¿no? A mí me parece muy interesante ese arte de la crónica que se hibrida con el ensayo y que tiene que ver con el pasado y que para mí lleva al ámbito del periodismo cultural que he intentado hacer en librerías o en lo viral o en Contra Amazon, que es un periodismo cultural de carácter ensayístico en el cual yo aparezco como hilo conductor o de pronto visito una librería o voy a un cementerio para tener el disparador para irme al pasado y contar una historia que básicamente es paráfrasis, básicamente es resumir muchas lecturas con un estilo personal tuyo y propio. Esto me hace pensar mucho en Sebald y también te quería preguntar, por ejemplo, como ejemplo concreto, en la crónica de Ricci, tú no te, según cuentas cómo es tu poética y tu oficio y la manera en que trabajas, no te has limitado a, no sé si conociste a Ricci, sí, lo llegaste a No, conocer, no, no. no. Ah, no, pensaba como que te habías basado en momentos en que lo viste, lo conociste, no. Es No. también, digamos, que das voces a otros que lo conocieron. Das voz Sí, sí, bueno, es un encargo de Leila Guerriero y tiene que ver con este contexto de pandemia. ¿Yo qué hubiera hecho si Leila me pide hacer este texto? Pues me gasto el dinero de los honorarios en irme a conocer el maravilloso laberinto de bambú que no conozco y que Ricci hizo en su fundación, ir a ver su biblioteca,
y hacer una crónica de viaje que me permita evocar la figura del editor, ¿no? Lamentablemente, como estamos, pues me he limitado a hacer un texto más clásico, pero sí que he hablado con Jacobo Siruela, sí que he hablado con Jorge Herralde, sí que he hablado con Elena Foster, que lo conocieron para tener testimonios, y por otro lado, pues sí que me he comprado algún libro de él, de su lujosa editorial, para tocar los libros, ¿no? Porque no puedes escribir de un editor sin haber tocado el papel que De escogió, sin acuerdo. haber visto la encuadernación, etc. Pero sí que tienes razón, es un texto raro en mi trayectoria, porque es el primer texto largo sobre el mundo del libro que escribo no desde la crónica de viaje, sino meramente desde la información y la lectura desde casa. Bueno, y a mí me gustaría preguntarle algo a Jordi, porque cuando yo he entrevistado a gente que ha hecho libros, de gente que ya no vive, bueno, por decir un ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, hablando del Che Guevara, escribiendo del Che Guevara, me ha llegado a decir que por las noches o durmiendo ha sentido que el Che Guevara le habla. Ya sé que son temas muy raros, son esotéricos, son rarísimos y a mucha gente no le gustan, a mí me apasionan, pero sí quiero saber si cuando tú te metes a escribir una crónica o escribir historias de gente que ya no vive, si sientes, no te digo cosas paranormales, no, pero algún tipo de cercanía con la historia del personaje. Sin duda, sin duda. Y a veces lo siento cuando toco objetos que sé que ellos han tocado. ¿Ah, sí? Está en imprenta un libro que he escrito sobre Madrid, una crónica cultural sobre Madrid, y estuve en la casa de Menéndez Pidal. Y Ajá. en la casa de Menéndez Pidal, que es una maravilla, fui a un rincón y encontré unos libritos muy pequeños, cogí uno y en ese libro había una tarjeta de un librero de Barcelona sobre el que escribí en librerías, y esa tarjeta se cayó. Entonces, cuando yo cogí esa tarjeta de visita del librero y me di cuenta que mis huellas dactilares estaban ahí conviviendo con las suyas, sentí un Claro. tipo de conexión, ¿no? Que de pronto, como digo, no es una cuestión, digamos, de fetiches, sino una conexión de entender que esa persona eligió ese papel, esa tipografía, esa encuadernación, ¿no? Entonces tú entiendes mejor la psicología y la artesanía de Sí, alguien a sí. partir de esas conexiones. Evidentemente, cuando estoy en un libro metido, sueño con ese libro y estoy totalmente implicado. Y durante la pandemia, como todo es tan raro, lo que me ocurre ahora es que me levanto todas las madrugadas para ir al lavabo, para beber agua, y durante unos segundos pienso en lo que estoy escribiendo. De modo que durante los días en que escribí sobre Franco María Ricci, pensaba en Italo Calvino, pensaba en El laberinto, pensaba en Borges, y es una suerte de conexión que ahora he establecido con el texto en el cual trabajo en ese momento, ¿no? Ahora, hoy he acabado mi artículo del New York Times del domingo, que es sobre la cultura digital de 2020, y anoche me desperté pensando en un podcast en particular sobre el que hoy iba a escribir. De modo que sin llegar a lo paranormal, sí que hay una conexión especial, No, evidentemente, cuando siempre la estás hay, escribiendo. siempre la hay. Y quería, hablando, que hemos estado hablando de pandemia, pandemia y crónica, y también Jordi ha mencionado el tema de una crónica como enriquecida, con ensayo, etcétera. Estás haciendo también unos podcasts llamados Solaris, y claro, la crónica puede, digamos, ser multimedia, y eso ya es mucho más rico. No sé si, claro, Bueno, esto. creo que sí. Yo creo que sí. La crónica expandida es como natural y está en todos los niveles. Es decir, solo en un texto publicado en una web con links ya encontramos esa expansión, ¿no? Yo este año he publicado Lo Viral, que es un diario de la pandemia, un ensayo sobre la viralidad y una crónica también, pues de, por ejemplo, en mis últimos viajes antes de la pandemia a México
o a Roma, o bueno, la vida de mis hijos y nuestros primeros paseos cuando acabó la cuarentena. Pero a lo que te refieres de Solaris es, digamos, lo que más me interesa a mí ahora de la crónica, que es que se expanda hacia el ensayo y que el ensayo dialogue con la crónica, por eso hablo antes de Zweig. Y en ese sentido lo que hago en Solaris, ensayos sonoros, es ensayar sobre temas contemporáneos, no sé, el Big Data, el mundo digital, la cultura de la terapia, los géneros fluidos, la inteligencia vegetal, etcétera. Pero lo hago con mucha narración, ¿no? Con mucho storytelling. En cada capítulo lo que introduce el tema es una historia, ¿no? Por ejemplo, el de cultura de la terapia, hablo de un robot que se fabrica aquí en Valencia y que es un robot diseñado para ayudar a niños con autismo, ¿no? Entonces cuento la historia de un niño norteamericano y su robot, ¿no? Yo creo que la crónica es una gran aliada de la divulgación científica, del ensayo cultural y tecnológico, y por eso lo he trabajado tanto en este podcast, Solaris Ensayos Sonoros, que ya estamos grabando la segunda temporada, en que sigo usando la crónica para introducir el ensayo. Bueno, hay una pregunta que yo creo que ha sido respondida inevitablemente, es una pregunta de Fernanda Arce, que pide recomendaciones de autores imprescindibles. Ya se ha mencionado a Caparrós, se ha mencionado a Villoro, no sé si tenéis alguna crónica en mente más, de algún cronista que os guste particularmente. Adela. Bueno, Leila. Bueno, no sé, o sea, yo sí creo que a nivel, a ver, crónica, yo sí recomendaría leer el libro este del Che Guevara de Ignacio Taibo, crónica. Déjame pensar un poco más. En este momento, a ver, Jordi, que mientras pienso, di tú algo. Me pregunto si consideráis a alguien que a mí me gusta mucho, mexicano, Jorge Ibargüengoitia. Sin duda, sin duda. Jorge Ibargüengoitia es Dios. Lo que pasa es que, bueno, esto también hay que decirlo, a Jorge Ibargüengoitia se le encuentra poco. O sea, hay que tener lupa para saber dónde se le encuentra. Supongo que en los libros del Fondo de Cultura Económica en Madrid. Jorge Ibargüengoitia es Dios. Sí, yo cuando fui a vivir a México, Juan Villoro me regaló, creo que se llama Instrucciones para vivir en México. Sí. Sin duda. De crónicas. A ver, a mí me parece que el nombre incontestable ahora, en este cambio de siglo, y nada evidente, aunque sea premio Nobel, es Svetlana Alexievich. Yo recomiendo mucho leer las crónicas de Alexievich porque siempre se lee a Truman Capote, a Monsiváis, ¿no? A García Márquez, a Walsh, a Didion, etcétera, que están muy bien, son muy potentes, pero trabajan en un paradigma más o menos parecido. Y en cambio, Alexievich trabaja en la entrevista, en el diálogo dramático, combinando la historia oral con la tragedia griega, incluso con coros, y su radiografía del hundimiento de la Unión Soviética es alucinante. De modo que te recomiendo mucho Alexievich, por ejemplo, Voces de Chernóbil, que tiene edición en bolsillo y que es un libro extraordinario. Luego yo me pregunto, si no pensáis, y ya creo que esto sería para terminar, que hay que como que aprender a leer crónica, porque hay épocas en las que, bueno, hay un mercado editorial y este mercado pues marca unas modas, unas tendencias, pero yo siento que hace 10 años, al menos en España, no puedo decir en el mercado de habla hispana, digo en España porque no conozco bien si en otros países de habla hispana la crónica estaba muy presente y la no ficción, pero en España no. Ha habido como que aprender a valorarla cuando creo que en el mundo anglosajón siempre ha estado muy, muy vigente y muy presente. No es que en el mundo hace 10, 15 años no pasara nada interesante, simplemente que es como que ahora sí es relevante contarlo así o la gente demanda leerlo así.
Sí, hay una moda, evidentemente, que tiene que ver, por ejemplo, pues, con este premio Nobel que hemos mencionado, pero por otro lado, el mercado editorial es muy, muy diverso y hay todo tipo de géneros, subgéneros y tendencias que conviven, ¿no? Yo por eso, puestos a recomendar, citaría un auténtico evento editorial de 2020 que ha sido la publicación de la obra completa de Chávez Nogales, que ha hecho Asteroide, y que es un proyecto importante, impresionante. Y Chávez Nogales es un nombre a reivindicar porque a menudo se habla de la crónica como un fenómeno latinoamericano, y aunque es muy importante en el modernismo y es muy importante en los 50, 60 y 70, entre el modernismo y los 50 básicamente encontramos grandes cronistas españoles, ¿no? Como Josep Pla o como Chávez Nogales. Y creo que es importante que todos intentemos encontrar un mapa lo más justo y completo posible de la crónica en español, que es totalmente iberoamericano. Pues bueno, yo te diría, Mercedes, que aprecio mucho esto que estamos hablando de cómo ha cambiado el mundo. Y claro que la crónica como la concebíamos antes, quizá haya ido cambiando, pero también, por ejemplo, hace rato mencionabas a gente muy potente, Jordi, Kapuscinski. Pues Kapuscinski, recientemente ha habido un documental animado de Kapuscinski que se llama Un día más con vida. Sí. Que también sugiero a la gente que lo vea, porque no solamente te vuelve a meter en ese gusanillo que tenemos los periodistas de ir hacia donde tengamos que ir, pase lo que pase, sino que ya lo hace con estas herramientas digitales que hoy tenemos. Es una película de animación, una película que ha logrado varios premios y una película que te vuelve insisto, a meter en hay que investigar, hay que seguir investigando, hay que seguir, y además hay que seguir relatando lo que vemos de la manera que nosotros creamos y pensamos. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos por esta super charla con todas vuestras experiencias y vuestras ideas. Yo he aprendido mucho, que a mí me sirven las charlas. Bueno, eso nos hace felices, ¿verdad, Jordi? Muchas gracias a las dos, ha sido muy, muy bonito. Solo quería deciros, como en nombre de Casa de México, que las actividades literarias, estas conversaciones transatlánticas, esta es la última de este año, pero Casa de México sigue teniendo clubs de lectura y para 2021 tendrá más actividades literarias, o que en el fondo son actividades de diálogo y de compartir. Genial. Bueno, y pues, ojalá nos podamos ya ver frente a frente. Es lo que eso sí. Y tomar un tequila. Una birrica. O mezcal. ¿Tú estás donde, Jordi? En Valencia, ¿no? En Barcelona. Ah, en Barcelona. Sí. Bueno, también pues me gusta. También me gusta. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Casa de México y hasta pronto. Gracias, adiós. Venga, Mercedes, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han escuchado hoy. Muchas gracias.